Durante casi medio siglo, el nombre The Carpenters ha sido sinónimo de una perfección singular, melodías atemporales, arreglos exquisitos y la inconfundible y conmovedora voz de Karen. Sin embargo, durante todo ese tiempo, ese legado dorado ha estado envuelto en una densa niebla de tragedia, preguntas sin respuesta y rumores persistentes que nunca desaparecieron del todo. En el centro de esta historia se encuentra Karen Carpenter, la joven Angelical, con un registro vocal de 3 octavas que cautivó a millones de personas, y su hermano Richard, el arquitecto creativo que construyó la Catedral del Sonido donde residía su voz. Durante años, los medios especularon, los fans susurraron y los documentales indagaron sobre el porqué de la prematura muerte de Karen. Ahora Richard, a finales de sus 70, entra en una etapa de reflexión y finalmente rompe el silencio protector que mantuvo durante décadas. Está listo para abordar los rumores, las ideas erróneas y las dolorosas realidades de la hermana que perdió, ofreciendo una perspectiva que solo alguien que compartió su ADN y sus sueños podría brindar. La relación entre Richard y Karen Carpenter fue más que un simple vínculo familiar. Fue el motor que impulsó a uno de los grupos más exitosos de la historia de la música. Para comprender a los Carpenters, hay que entender que su conexión fue una colaboración excepcional, profundamente creativa y casi sobrenatural. Richard, el mayor de los dos, era el visionario. Era un prodigio de los arreglos, un hombre capaz de escuchar una canción sencilla y de construirla mentalmente hasta convertirla en una obra maestra de capas vocales y profundidad orquestal. Creó meticulosamente lo que el mundo llegó a conocer como el sonido Carpenter, una estética pulida y de alta fidelidad que contrastaba marcadamente con el crudo rock and roll de finales de los 60 y los 70. Karen, por su parte, era el alma del grupo. Con una voz evocadora y técnicamente impecable, dio vida a las intrincadas composiciones de Richard. No se limitó a cantar. Se sumergió en las historias que encierran las canciones, transformándolas en experiencias emocionales que resonaron en diversas culturas. Su colaboración fue puramente simbiótica. Karen confiaba plenamente en el instinto musical de Richard, depositando en él la plena confianza para guiar la dirección artística de sus vidas. A menudo se veía a sí misma principalmente como una baterista que además cantaba, y fue Richard quien reconoció que su voz, a veces un tanto peculiar, era su verdadera llave a la inmortalidad. A su vez, Richard dependía por completo de la capacidad de Karen para transmitir emociones humanas complejas con naturalidad. En reflexiones recientes, Richard ha vuelto a menudo a destacar su don innato, describiendo cómo ella podía transformar una melodía común en algo sagrado, un talento que creó un vínculo inquebrantable con su público. Sin embargo, esta estrecha relación simbiótica era un arma de doble filo. Sus vidas estaban tan entrelazadas que la línea entre familia y profesión no solo se desdibujó, sino que desapareció. Su ambición compartida de ser los mejores, de alcanzar la perfección sonora, prácticamente no les dejó espacio para desarrollarse como individuos fuera de la marca Carpenters. Mientras navegaban por la implacable maquinaria de la industria musical, giras constantes, agotadoras sesiones de grabación y la exigencia de mantener una imagen pública impecable, la presión comenzó a aumentar. Aunque aparentaban una unidad perfecta, una lucha más oscura se gestaba bajo la superficie. La batalla de Karen contra la anorexia nerviosa, si bien era visible para el mundo en retrospectiva, era una agonía privada que ambos sentían que debían ocultar para proteger la imagen de felicidad que proyectaba su música. Esta búsqueda de la perfección no se limitaba a la música. Se trataba de la vida que sentían que debían llevar, y creó una complejidad en su relación que Richard apenas ahora está empezando a comprender por completo. Durante el apogeo de la fama de los Carpenters, el escrutinio público sobre la salud de Karen se convirtió en un telón de fondo constante, casi cruel para su éxito.
A mediados de los 70, los fans comenzaron a notar su drástica delgadez. En una época en la que los trastornos alimenticios eran fundamentalmente incomprendidos, a menudo descartados como cambios de humor, o estigmatizados como caprichos de niña rica, el público y la industria no estaban preparados para afrontar la realidad del deterioro físico de Karen. Su salud se convirtió en tema frecuente de los chismes de la prensa sensacionalista, pero estas preocupaciones eran sistemáticamente neutralizadas por una maquinaria de relaciones públicas desesperada por mantener la imagen de la chica americana sana. Más allá de los síntomas físicos, circularon rumores sobre el supuesto control que Richard ejercía sobre su hermana. Los críticos especularon que la presión constante por alcanzar la perfección vocal, sumada a la falta de autonomía que Karen sentía en su propia carrera, pudo haber exacerbado sus problemas internos. Los medios de comunicación desempeñaron un papel parasitario en esta tragedia, analizando la apariencia de Karen en las entrevistas con una falta de sensibilidad impensable hoy en día. Este clima de prejuicios propició un ambiente en el que Karen sintió la necesidad de hacerse la pequeña para desaparecer del foco de atención que tanto la adoraba. Solo después de su muerte, en 1983, quedó claro que lo que muchos consideraban un drama de la industria era en realidad un reflejo devastador de una mujer que luchaba contra una enfermedad psicológica letal en la sombra de un mundo que solo quería verla sonreír y cantar Close to You. Durante años después del fallecimiento de Karen, Richard Carpenter fue conocido por su postura estoica, casi reservada, respecto a los rumores sobre ella. Su silencio se interpretaba con frecuencia como una negativa a afrontar los dolorosos capítulos de su historia o como una actitud defensiva contra quienes lo culpaban de la presión que ella sentía. Pero al recordar a sus 78 años, Richard sugiere que su silencio se debía a algo mucho más sencillo, un profundo respeto por la privacidad de Karen y un dolor paralizante. Comprendía la magnitud de sus luchas mejor que nadie, y su principal instinto era proteger su legado para que no se redujera a una simple advertencia. Para Richard, Karen no era un titular. Era la hermana pequeña que jugaba al béisbol con él en New Haven y la compañera que lo ayudó a conquistar el mundo. Su pérdida en febrero de 1983 no solo marcó el final de una carrera, fue como la amputación de una parte de su alma. La pérdida alteró el rumbo de su vida dejándolo solo con el peso de su extenso catálogo musical. Este dolor abrumador, sumado a la responsabilidad de ser el único custodio de la marca The Carpenters, hizo que revivir aquellos últimos y frenéticos años de su vida fuera casi imposible. Richard quería que la música fuera lo principal. Quería que el mundo recordara la alegría que brindaron a millones, no el dolor que se desarrolló en la intimidad de sus camerinos. Sus décadas de silencio fueron un cuidadoso aunque solitario equilibrio entre honrar su memoria y evitar que su tragedia eclipsara su triunfo. Ahora con la perspectiva que solo la edad puede brindar, Richard Carpenter finalmente ha comenzado a derribar los muros. En entrevistas recientes sorprendentemente sinceras, ha abordado las especulaciones de larga data con una honestidad aleccionadora. Ha confirmado que la lucha de Karen contra la anorexia fue mucho más grave y arraigada de lo que el público jamás imaginó. Reflexionando sobre la década de 1970, Richard señala la aterradora falta de conciencia médica y social durante su apogeo. Ni siquiera sabían lo que era, declaró a The Guardian, refiriéndose al fracaso de la comunidad médica para diagnosticar y tratar a Karen a tiempo. Describe una época en la que la salud mental era un tema tabú y los trastornos alimenticios eran asesinos invisibles. Richard también profundizó en la naturaleza multifacética del deterioro de Karen. Si bien admite que la presión de la fama fue un factor importante, aclara rápidamente que no se trató de una simple relación de causa y efecto. Su condición fue una combinación de inseguridades personales, expectativas externas y una predisposición biológica
que chocaron con el ambiente de alto riesgo del estrellato de los años 70. Reflexiona sobre las posibilidades perdidas, los recursos que no existían, los terapeutas que no comprendían la patología de la enfermedad y la falta general de una red de apoyo para alguien en la situación particular de Karen. Al hablar abiertamente sobre estos detalles, Richard finalmente ofrece a los fans una visión más completa, aunque dolorosa, del precio de su éxito astronómico. Arroja luz sobre cómo las limitaciones del conocimiento médico de la época contribuyeron directamente a la pérdida de una leyenda. Además, Richard ha comenzado a hablar con mayor franqueza sobre el papel de la industria musical en el sufrimiento de Karen. Reconoce que el negocio en particular, por el trato que da a las artistas femeninas, aceleró su frágil estado. La implacable obsesión de la industria por la imagen, por encima de la esencia, significaba que Karen era constantemente juzgada por su figura en lugar de por su alma. El ritmo de trabajo que le imponían era inhumano. Casi 365 días al año, grabando, actuando y viajando sin dejar espacio para el autocuidado ni la recuperación psicológica. En la misma línea, Richard ha criticado a los medios de comunicación de los años 70 por su papel en la obsesión por la delgadez, señalando que cuanto más se privaba Karen de comer, más la escrutaban, creando un círculo vicioso de inseguridad. En una reciente entrevista con Rolling Stone, Richard expresó un optimismo cauteloso respecto al enfoque de la industria musical actual hacia la salud mental. Señala que si bien el diálogo es ahora más abierto y hay más recursos disponibles, la presión por la perfección simplemente se ha transformado en diferentes formas a través de las redes sociales y el escrutinio digital. Advierte que las señales de alerta que Karen mostró a menudo se ignoran hasta que es demasiado tarde. Para Richard, contar la historia de Karen ya no se trata de limpiar su nombre, sino de defender sus derechos. Quiere asegurarse de que la próxima generación de talentos no tenga que navegar por la misma oscuridad tras la melodía sin una guía. Para comprender a fondo el misterio de Richard y Karen, es necesario analizar los momentos clave en que la música y la tragedia confluyeron. Richard recuerda la grabación de sus últimos álbumes, donde la debilidad física de Karen se hacía cada vez más evidente, pero sus interpretaciones vocales seguían siendo asombrosamente perfectas. Habla de la polémica en torno a la batería, como la insistencia de la industria en colocar a Karen al frente del escenario, lejos de su batería protectora. La despojó de su refugio. Para Karen la batería era su escudo. Sin ella, se sentía expuesta a las miradas críticas del mundo. La confesión de Richard de que a veces apoyó esta decisión por el bien del espectáculo es un raro momento de vulnerabilidad pública y autorreflexión que revela la culpa que ha cargado durante 40 años. También aborda la dinámica familiar que los marcó. La búsqueda de la aprobación materna de su madre Agnes es un tema que Richard ha tratado con gran delicadeza. Desde hace tiempo, circulan rumores de que el trastorno de Karen estaba relacionado con una necesidad imperiosa de encontrar control en una familia dominada por personalidades fuertes. Si bien Richard sigue protegiendo la memoria de sus padres, su reciente franqueza deja entrever el aislamiento emocional en el que vivían. Compartían casa y trabajo, pero eran incapaces de pronunciar las palabras que podrían haber salvado la vida de Karen. Al contemplar hoy sus premios, Grammy Richard Carpenter no solo ve trofeos, ve los vestigios de una vida compartida con un fantasma. Reconoce que si bien la industria es diferente, hoy la esencia del problema persiste el afán mundial por la perfección, a menudo consume a quienes la proporcionan. La historia de Karen, narrada a través de las reflexiones finales de Richard, es un recordatorio al leccionador de que incluso las voces más bellas pueden ser silenciadas por el peso de las expectativas. Una de las revelaciones más conmovedoras que Richard ha compartido es la historia del álbum en solitario de Karen grabado en Nueva York con el productor Phil Ramone a finales de los 70.
Fue un momento en el que Karen intentó forjar su propia identidad al margen de la marca Carpenters y de los arreglos de Richard. El proyecto fue archivado por A&M Records y Richard ha sido más sincero recientemente sobre su falta de entusiasmo inicial por el disco. Ahora admite que el rechazo fue un golpe devastador para la frágil autoestima de Karen, un momento en el que sintió que su voz, fuera de la relación con su hermano, no tenía valor. La disposición de Richard a hablar sobre su papel en ese rechazo demuestra que ha cambiado su orgullo por la verdad. Ahora comprende que su hermana buscaba una vía de escape, y que ni él, ni la industria, ni la familia supieron cómo darle la llave para abrir esa puerta. El legado de los Carpenters es, por lo tanto, una historia en dos partes. Por un lado está la música pura eterna y técnicamente inigualable. Por otro está la realidad compleja, trágica y profundamente humana. Richard Carpenter, a sus 78 años, ha decidido que la música es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la verdad. Ya no siente la necesidad de ocultar que detrás de Top of the World se escondía una mujer que a menudo se sentía sumida en la oscuridad. Al abordar la anorexia, la presión de la industria y las complejidades familiares, Richard finalmente permite que Karen sea vista como una persona completa, no solo como una caricatura angelical. Su esperanza es que al brindar esta claridad pueda finalmente acallar los rumores. Quiere que el mundo comprenda que la muerte de Karen no fue una falta de amor, sino una falta de conocimiento. La amaban profundamente, pero vivían en una época que no tenía el lenguaje para describir su dolor. Mientras el sol se pone sobre su casa en Los Ángeles, Richard Carpenter sigue sentado al piano tocando las melodías que él y su hermana hicieron famosas. Pero ahora, cuando toca, el silencio que sigue ya no está lleno de rumores. Está lleno de la paz, de una historia finalmente contada, el último homenaje de un hermano a la hermana que cantó al mundo hacia un estado de gracia, incluso mientras ella misma lo buscaba. La perdurable fuerza de su música es quizás la mayor ironía de todas. Los Carpenters cantaban sobre gente solitaria y días lluviosos, y hoy sabemos que esas letras no eran solo elecciones poéticas, sino el aire que respiraba Karen. La misión actual de Richard es asegurar que la música siga siendo lo principal, pero reconoce que la tragedia forma parte del ADN de las canciones. No se puede separar al cantante de la canción, ha comentado. Cuando la gente escucha Goodbye to Love, ahora, no solo oye un éxito, oye el monólogo interior de una mujer que sentía que el amor siempre estaba fuera de su alcance. La sinceridad austera de Richard, a sus 78 años, es un regalo para los fans que le han sido fieles durante décadas. Es una invitación a mirar más allá de las cortinas de terciopelo y las luces del escenario para ver a los dos chicos de Ohio que solo querían hacer buena música. Finalmente ha aceptado que la perfección que tanto se esforzó por alcanzar era una hermosa mentira y que la imperfección de su realidad es lo que los hace verdaderamente inolvidables. Al concluir sus reflexiones recientes, a menudo vuelve a un mismo sentimiento. Está orgulloso de lo que construyeron, pero extraña a la chica detrás del micrófono todos los días. Los discos en la estantería están fríos. Los recuerdos de Karen, ahora que los rumores se han aclarado por fin, empiezan a sentirse cálidos. La historia de los Carpenter, a través de las revelaciones de Richard en su vejez, se ha transformado de un misterio en una tragedia de proporciones shakespearianas. Es un relato de cómo el talento puede ser tanto una bendición como una maldición, y de cómo aquello que nos hace famosos puede destruirnos. Pero sobre todo, es la historia de un hermano que tras casi toda una vida de silencio, finalmente encuentra su voz para hablar por su hermana, quien ya no puede hacerlo por sí misma. Karen Carpenter falleció en 1983, pero gracias a la honestidad de Richard, su alma por fin encuentra descanso libre del peso de los rumores que una vez empañaron su luz. Los relatos de Richard sobre los últimos meses de 1982
y 1983 son especialmente desgarradores. Describe a Karen, quien intentaba desesperadamente recuperarse. Se había mudado a Nueva York para recibir tratamiento, un proceso agotador de alimentación forzada y terapia que soportó mientras su peso fluctuaba drásticamente. Richard recuerda su regreso a California, la esperanza que todos compartían y la repentina y terrible mañana del 4 de febrero. Los rumores sobre sus últimas horas, las especulaciones sobre si su corazón simplemente dejó de latir, o si hubo otros factores, son algo que Richard ha abordado con serena dignidad. Aclara que su corazón simplemente se agotó tras años de esfuerzo, una rendición fisiológica, después de una larga batalla psicológica. Al brindar esta claridad médica y emocional, Richard desvela el misterio y nos deja con la verdad: luchó hasta que ya no pudo más. Al final, Richard Carpenter ha logrado algo extraordinario a sus 78 años. Ha preservado a los Carpenters como una institución musical, humanizándolos a la vez como una familia. Ha demostrado que un legado puede construirse tanto sobre una base de impresionantes recursos técnicos como sobre un dolor profundo y sin procesar. Al cerrar la tapa de su piano, los ecos de su música permanecen no como un recordatorio de lo que salió mal, sino como una celebración de la voz que, a pesar de todo, aún logra cautivar a millones. La tragedia es parte de la historia, pero ya no es la única. Richard se ha asegurado de que la voz de Karen Carpenter siempre se escuche, pero ahora se escuchará con la comprensión y la compasión que tanto merecía en vida.